En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dios siga bendiciendo, iglesia. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jean Paul Michel, un consiervo de ustedes, hijo de esta casa. Agradezco a Dios por la oportunidad. Agradezco a mis pastores. Que Dios siga bendiciendo. ¿Cuántos quieren que Dios siga bendiciendo a nuestros pastores? Y me presentaré, ¿verdad? Disertar lo que Dios quiere traer en esta mañana. A su nombre. Vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. Iniciamos leyendo desde el verso 10, versículo 10, pero disertaremos la palabra del Eterno en el versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 10. Iniciando desde allí, comparta la Biblia con el que está a su lado mientras busca la Biblia. Aleluya. Bendiga el nombre del Señor. Los que lo tienen digan amén. Los que no lo tienen digan gloria a Dios. Aleluya, su nombre. Gloria al Eterno. Amén. Leemos la palabra de Dios, que es santa y bendita, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén más fuerte? Gloria a Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia, vaya visualizando, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, gloria, sino que hará lo que yo quiero, aleluya, y será prosperada en aquello para que la envié, aleluya. Oramos. Padre amado, Dios de los cielos, me presento ante ti con mucho temor y temblor a disertar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que no me quites, Señor, sino que me pongas, Dios mío, que me ayudes a colaborar con lo que tú quieres hablar con tu pueblo, Dios mío. Que seas tú, Señor, a través de mí. Yo vengo para que tú crezcas, Dios amado, Padre. Cubre esta palabra, abre el entendimiento de tu iglesia, Señor, y que dé fruto, Señor, en esa buena tierra, a 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, pueden sentarse. Gloria a Dios, pero no siente su adoración. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Gracias al Señor. Amados, vivimos en un mundo donde hay una saturación de voces. Amén. Medios, redes sociales, lo que la gente dice, lo que la gente piensa, ideologías humanas, y también el susurro constante del enemigo, que lo enmudecemos en esta mañana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero en medio de ese caos hay una voz que trasciende en el tiempo. Hay una voz que se revela a cada uno de nosotros, y esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Cuando Dios habla, dice la palabra de Dios en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, y Él por su palabra la ordenó. Cuando la voz del Padre llega a tu vida, lo que está desordenado se ordena. Aleluya. Yo conozco a uno que la suegra de un discípulo llamado Pedro estaba enferma, y solamente con él decirle vete de ella, enfermedad se fue, y ese Cristo a su propia gloria. Yo conozco a uno que cuando llega la muerte, solamente con decir Lázaro sal fuera, por su voz, ¡au, au!, la muerte tiene que dejar. Yo conozco a uno que cuando habla, Dios mío, todo lo que está en caos tiene que alinearse a su voluntad, a su nombre. Ahora, pregúntale al que está a tu lado, ¿puedes oírla? Pregúntale con convicción, ¿tú puedes oír la voz de Dios? Depende de su respuesta. Si te dice que sí, gloria a Dios, pregúntale, ¿estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? Gloria a Dios. Padre, ya estás escuchando y tus ángeles están anotando todo lo que se dice. Amén.
nos ubicamos en el capítulo 55 del libro de Isaías. Isaías fue uno de los profetas mayores más destacados del Antiguo Testamento. Amén. Su ministerio no solo fue extenso, sino que también profundamente mesiánico, poético y transformador. Aleluya. Su nombre significa Jehová es mi salvación. En hebreo es Yesha-Yahu. Isaías fue hijo de Amós. Según la tradición judía, describe que él fue hermano del rey Amasías. Esto quiere decir que Isaías es colocado en un linaje noble o sacerdotal. Según su educación, fue un hombre culto, un hombre refinado. Esto quiere decir que Isaías se educó, fue instruido en la corte. Aleluya. Por eso es la manera en cual Dios utiliza a Isaías y describe estos versículos inspirados por el Espíritu Santo en su libro. Amén. Que ha trascendido a través del tiempo. Gloria a Dios. Él profetizó durante al menos 4 reinados, según su llamamiento, en el reinado de Usías, Jotam, Ahaz y por último en el de Ezequías. Amado hermano, la Biblia no registra cómo fue su muerte, pero el hebreísta en el capítulo 11, verso 37, lo alude de que el rey Manasés, ¿verdad?, lo aserró. Esto quiere decir que su cabeza fue cortada por predicar la verdad. Isaías no solo fue un visionario, sino que fue un agente que escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a predicarla en medio del caos, en medio de lo que se estaba moviendo en Israel, en medio de la corrupción. Y hoy yo estoy hablando con esos Isaías, que no importa lo que diga el infierno, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan las tinieblas, el brujo, el brujito, los babalaos, ellos se van a levantar en esta generación a predicar lo que sale de la voz de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Ay, Y en su contexto histórico, haciendo una línea cronológica para luego disertar lo que el Padre me dio, ¿verdad? Iniciamos que en el Génesis el Señor creó los cielos y la tierra, luego crea al hombre. Ahí entran las dispensaciones de la inocencia, la dispensación de la conciencia, el gobierno humano, luego de Noé, luego entra la dispensación de la promesa, amén. Y cuando viene la dispensación de la ley que levanta a Moisés, sabemos que fue llamado como libertador del pueblo de Israel, amén. Luego de ahí entra Josué, ¿verdad?, tomando el lugar de Moisés. Pero ¿qué pasa? El pueblo se desalineaba y Jehová empieza a levantar caudillos, personas llenas del Espíritu Santo, al igual que también profetas, para que guíen al pueblo en medio del momento que se iban de lo que el Padre había, ¿verdad?, y disertado en su ley, en la ley mosaica. Amén. Ahí entran los reyes. El Señor le dice a Samuel en ese momento, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, dijo: tranquilo Samuel, ellos no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Luego de Samuel entra Saúl como rey. Luego de Saúl entra David, que muchos de los que están aquí conocen la historia. Luego de David entra Salomón. A causa de una palabra, quiero hacer un paréntesis aquí, que el Padre le dio a David. Una palabra hizo que, aunque hayan cosas que fluctuaron en la generación de David, aunque hubieron levantamientos, aunque hubieron absalones, aunque hubieron personas que se quisieron levantar, una palabra fue la contraseña que abrió las puertas que el diablo quiso cerrar. Y yo estoy hablando con gente que tiene una palabra de Dios, que no importa lo que se levante, esa palabra va a abrir la puerta que el diablo dice que está cerrada. A su nombre, gloria. Luego de ahí entra Salomón, lleno de sabiduría, y no sabemos lo que lamentablemente pasó, fluctuó, ¿verdad?, por estar estando con mujeres, yugos desiguales, y entra la idolatría. Ahí entra Roboam, que por culpa de su orgullo, el reino de Israel se divide en 2 partes. 10 tribus se fueron en el reino del norte con su capital Samaria, y en el reino del sur Judá se quedó la tribu de Judá y Benjamín. Luego de ahí Roboam viene a la escena, Abías gobierna por 3 años y entran 2 reyes que hicieron lo bueno, Asa y Josafat. Pero luego de ahí viene el declive, diga el declive. Joram, Ocosías, Atalías, Joás y Amasías, el cual mencioné, y ahí viene Usías. Y en ese momento es que el Padre llama a Isaías. Dice la palabra de Dios que Usías entró lleno de abundancia,
con poder militar, pero hubo algo que hizo Uzías. Él se engrandeció cuando se vio con su poder. Y eso es lo que no podemos hacer nosotros, hijos de Dios. Cuando Dios nos enaltece, debemos de humillarnos bajo su poderosa mano. Amén. Y no enaltecernos, sino mantenernos humillados. Uzías rompió un protocolo, el cual él entró al templo y se puso a incendiar, a regar un incienso. ¿Qué pasa? Según la tradición judía, la ley mosaica, solamente los descendientes de Aarón, los levitas, podían ministrar en el templo, y él no lo fue. El padre lo hirió con lepra instantáneamente, y a los leprosos en ese momento se aislaban de todo momento. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer un paréntesis. Asimismo, usando un ejemplo paralelo, ¿verdad? Usa, un hombre llamado Usa, ¿verdad? Estaba llevando el arca del pacto que el rey David mandó a llevar de vuelta a Israel por un modelo, ¿verdad? Que no era lo que el padre había disertado en ese momento. Gloria a Dios. Ellos lo llevaban en una carroza y el arca se cayó, pero él metió su mano con buena intención. ¿Qué pasa? Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios que le gusta el desorden. Usa, mete la mano para que el arca no se caiga con buena intención, pero en ese momento automáticamente muere. Y así hay personas allá afuera que tienen buena intención, levantan iglesia, no, porque yo quiero hacer lo que el Padre me dice, hacer lo que yo quiera. Bueno, yo voy a hacer el propósito de Dios como me da la gana, con buena intención. Sí, quiero que las almas, ay santa, pero yo quiero saber cuándo el Padre le digo que hagan eso. Aquí nosotros no podemos hacer el llamado de Dios como nosotros nos da la gana. Somos colaboradores, escuchamos la voz de Dios y donde Él nos dice muévete, nos movemos. Aleluya, a su nombre. Dios no aprueba el desorden espiritual. La irreverencia cuesta vida, y eso mismo le pasó a el rey Uzías. La nación estaba en crisis, el rey estaba muerto, había un caos en todo momento. Yo me imagino aquí, cuando pasa algo de tal magnitud, las noticias duran 1 o 2 semanas, hasta un mes hablando de lo mismo. En los trabajos, en las escuelas, en todo momento se habla, en los parques, las personas conversan de eso. Yo me imagino el caos que había en Israel, pero había uno llamado Isaías, que sabía quién era su Dios. Y él dijo, espérate, en este caos yo no me voy a llevar de lo que mis ojos están viendo. Yo me voy a meter en la presencia de Dios, porque hay un Dios que habla en estos tiempos, hay un Dios que se me va a revelar. Él fue buscando presencia, ay Padre, pero se encontró con la gloria. Ay santo, en el capítulo 6 dice que él tuvo una visión con el Señor sentado en su trono, alto y sublime, que sus faldas cubrían el templo y que veía serafines alrededor de él, ángeles que con 6 alas, 2 volaban, 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían su rostro. Y él en ese momento dijo, wow, yo moriré, porque vivo en un pueblo inmundo, de labios inmundos, y también yo soy de labios inmundos. Pero hubo algo que pasó para que Isaías escuchara la voz de Dios. Un serafín, un ángel, ¿verdad? Va y con el carbón limpia su boca. Y él dice, fue limpiado tu pecado y fue librada tu culpa. Y aquí él dice que escuchó la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? Es que Dios no se te va a manifestar y te va a hablar primero si eres redimido por la sangre de Cristo, hablando actualmente. Dios no se te va a revelar primeramente si tú recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Así que si hay una gente que te dice, no, que Dios me dio, que Dios te dice así, y aún no camina como el Señor quiere que camine, y acepta a Jesús como su Salvador, está blasfemando, aleluya. Ahí Isaías dijo, heme aquí y envíame a mí. En ese momento él empieza a iniciar su ministerio. En el capítulo 1 hasta el capítulo 39, Isaías hablaba puro juicio, confrontaba al pueblo, a los sacerdotes, a las personas que estaban llevando y haciendo corrupto al pueblo de Dios. Pero a través del capítulo 39 viene la gracia y la misericordia. Viene la gracia y la misericordia. Aleluya. Y él empezó a predicar
aleluya, la palabra de Dios anunciando el Mesías, a pesar de que él había decretado que el pueblo iba a ser llevado cautivo por Babilonia. Él estaba hablando lo que el Padre quería hablarle, gracia y misericordia. En ese momento, ¿verdad? Dios está hablando proféticamente lo que iba a ocurrir. El pueblo estaría derrotado, exiliado, quebrantado, creyendo que sus pecados habían acabado con todo. Aunque aún no había pasado el exilio, ya el profeta había declarado lo que le había de acontecer y eso se cumplió. Y aquí hago un paréntesis. La palabra de Dios que el Padre dijo en el capítulo 55 no retornó vacía, ya estaba trayendo cumplimiento. Aleluya. Pero ahí Dios se le revela y le habla de esperanza, le habla de redención, le habla de un pacto eterno, le habla de esperanza, le habla de redención, le habla de un pacto eterno. Él empieza a decir desde el capítulo 55 a todos los sedientos: venid a las aguas. Dios estaba invitando a su pueblo a buscarlo, aunque estaban secos y alejados o sin esperanza. Ahí el Padre empieza a decir un nuevo pacto como el de David. ¿Cuántos están en ese nuevo pacto? ¡Ay, Sama! ¿Cuántos están en ese nuevo pacto? ¡Aleluya! ¿Cuántos se sienten en ese nuevo pacto? ¡Gloria! Esto apuntaría al Mesías. Gloria a Dios. Esto apuntaría al Mesías. Ya el Padre estaba revelando por su profeta lo que había de acontecer muchos años en adelante, dando testimonio de que su palabra, lo que él dice, tiene cumplimiento y no retorna vacía. Amén. ¿Están aquí? Luego llamó al arrepentimiento y al perdón. Dijo, y esto se lo dice el Padre a alguien que está aquí: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscame mientras yo pueda ser hallado, dice Jehová. Otra vez, búscame mientras yo pueda ser hallado. Ahí estaba haciendo un llamado a volverse a Dios, un llamado al arrepentimiento que viene de la palabra griega metanoia. Cambia de mentalidad. Dios mío, Dios te dice: ya no es tiempo de estar aferrado al pasado, en las caídas que tú tuviste, en los errores que te pasaron, en las malas decisiones que tú has tomado. Ya no es tiempo de culparse, ya es tiempo de decirle al Señor: heme aquí, y yo creo que todo lo nuevo tú lo vas a hacer. Nuevo comienzo, me dice el Padre. Nuevo comienzo. Es que yo puse mis ojos en ti. No importa lo que tú hagas, cuando te vayas, cuando vuelvas, la vez que fluctúa, el Padre te dice: eres mi hijo, y lo que yo dije de ti se cumplirá. Aleluya, apláudale fuerte a Dios. Un llamado a volverse a Dios con todo su corazón. Pero aquí viene la palabra que el Padre me dio a disertar. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios dice: aunque estén quebrantados, exiliados o vacíos, mi palabra todavía tiene poder. Lo que yo digo se cumple. Hay personas que están preñadas de palabra y le han dicho: pero Señor, yo todavía no he visto lo que me han profetizado los pastores, yo todavía no he visto lo que me dijo tal profeta que fue invitado. Pero recuerda que lo que sale de la boca de Dios no es cuando tú quieras que tiene cumplimiento. Primero el Padre prepara la tierra, primero el Padre limpia los escombros y luego esa semilla da fruto a 100 por uno. ¡A su nombre! ¿Por qué Dios da esta palabra? De que su palabra no retorna vacía. Hablando en el contexto histórico, ¿verdad? Para luego, ¿verdad?, hablarte de la hermenéutica y hablándote de la exégesis de ese texto. Porque el pueblo se sentía abandonado y sin futuro. Tú no estás abandonado. Tú no estás sin futuro. Toda ansiedad, todo miedo, me dice el Padre, al futuro. ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana? ¿Cómo yo sustentaré? ¿Qué será de mí? El Padre dice: tranquila, que yo me encargo. Yo tengo todo en mis manos. Aleluya, a su nombre, gloria. Santo. Porque esa es una de las cosas que el diablo le mete en la mente a todo ser humano. ¿Qué será del día de mañana? Incertidumbre, miedo, afán, ansiedad por las cosas del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo yo voy a conseguir el dinero? El Padre dice: mío es el oro y mío es la plata. Es que hay una palabra. Diga: es que yo te di una palabra. Y el Padre no te va a desamparar. Así como estuvo con Moisés, estará contigo todos los días. Aleluya.
Dios todavía cumplía promesas. Por eso Dios le dice en Isaías 55, capítulo 11, que su palabra no retornaría vacía y que cumpliría su propósito. Pero también apuntaba a la venida del Mesías, Jesús, como cumplimiento del pacto davídico. ¿Cuántos saben que eso se cumplió? Y si Dios cumplió eso, ¿qué no cumplirá? Cuando Él habla, todo se tiene que cumplir. Si Dios cumplió su palabra en Isaías muchísimos años después, ¿por qué lo haces creer que Él no cumplirá lo que dijo de ti? Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. La palabra que Dios te depositó dará fruto. ¿Oíste? La palabra que Dios te depositó dará fruto. Y Dios me hablaba de ti, mi guerrero, de ti, gigante. Tu milagro está a punto de acontecer. Por eso las luchas, porque han vencido de Leviatán, porque han querido contaminarte los oídos de los demonios para que abandones tu posición. Pero Dios te dice, no hay nada estancado. Eso es un proceso. Oye, y ven como los ángeles te cambian de armadura. Ahora, y ¡pum! ¡Le para! ¡Saco! ¡Rema! ¡Predica la palabra! ¡Habla los aires! ¡Sae triunfado! ¡Derriba gigante! ¡Pero derriba gigante! ¡Saco! ¡Remo! ¡Santa! Su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá. No, pero aquí como que hay gente que no lo cree. Como uno que crea, como uno que crea. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Seco, licao, lo que hay, sacoco, rema, sanumba con demacaipa, y lleva a ser de bebé, racanta saya. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra, mi palabra en hebreo es dabar. No es solo una palabra hablada. No. Una acción poderosa. Efectiva. Diga efectiva. Vinculada a la autoridad divina. Es que la palabra de Dios, la voz de Dios cuando habla a través de un ungido en sus escrituras no es como la voz de un hombre. Hay una autoridad divina, hay un poder detrás de esa palabra. Por eso Él dijo, se haga la luz. Y hoy todavía en el 2025 hay galaxias haciéndose de la nada por esa palabra que Él dio desde antes de la fundación del mundo. Seco. No volverá a mí vacía. Implica que la palabra divina cumple con su propósito sin falla. Diga sin falla. Cuando Dios habla de ti y dice de ti, no hay falla. Gloria a Dios. Así que deja de estorbar a Dios lo que Dios dijo de ti. Deja de estorbarla con la incredulidad. Deja de estorbar lo que Dios dijo de ti con la falta de fe. Deja de estorbar lo que Dios dijo de ti con el afán, porque al final la palabra de Él se cumplirá. Aleluya. Y prosperada. Hitzlihaha significa tener éxito, ser eficaz y cumplir la misión. El Padre empieza a crearte, pero no es desde el inicio, es desde el final. Él vendió un instrumento para su gloria y para su honra. Él vendió un instrumento, amén, que va a cumplir con la misión encomendada, que va a cumplir con el propósito establecido. Él vendió un instrumento alto, capacitado para la buena batalla. Aleluya, su nombre. Hoy en día cuando predicamos a un alma y disertamos la palabra, cuando oramos, cuando intercedemos conforme a la voz de Dios y conforme a la palabra, eso no retorna vacío. Eso da fruto, mi amado. Eso no se da por perdido. Y aquí hay gente que el diablo ha querido callar. ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a evangelizar? ¿Para qué voy a traerlo en la iglesia? ¿Para qué esto? Deja de usar la lógica humana. Que Dios te manda a predicar su palabra, no a predicar lo que tú crees y que es lo que yo pienso que es así, no, a predicar su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cristo te ama, Dios te bendiga, hay un plan maravilloso para ti. La palabra de Dios dice esto, y eso va a ser un efecto en el mundo espiritual. Y en el momento que Dios lo establezca,
va a dar fruto. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Esta disertación en Isaías 55, verso 11, nos enseña, ¿verdad?, a valorar la palabra como una herramienta viva, no como una letra muerta. Lo que usted tiene en la mano es poder de Dios. Lo que usted tiene en la mano es una espada. Lo que usted tiene en la mano, según Hebreos 4, verso 12, dice que es viva y es eficaz. ¿Sabe la definición de eficaz? Es viva y es eficaz. Se mantiene a través de los tiempos. Aleluya. Según la bibliología, la palabra que usted tiene aquí no es lo que existía en esos tiempos. En esos tiempos, Dios no hace nada por casualidad. Usted no ha visto cómo escribe los hebreos. Antes era en piedra. Por el material, ¿verdad? En arcilla también. Y se mantuvo a través de los tiempos. Luego viene el papiro, que la Biblia se llama Biblia por biblos, que quiere decir la caña que contenía el papiro. Amén. Encontrado en el río Nilo. En 1227, Stephen Langton, un catedrático, ¿verdad?, profesor de la universidad, según los estudiosos, arzobispo de la Universidad de Canterbury en París, empieza a enumerarlo por versículos. Amén. Hay algo dentro de esto que es la voz de Dios, la Sagrada Escritura. Amén. Hay algo dentro de esto que usted tiene que escudriñar. Cristo le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras porque creen que ahí está la vida eterna, pero ellas son los que dan testimonio de mí. Esa palabra, incluso la que Isaías profetizó, vino aquí hecha sangre y carne, porque en el principio era Dios, que el verbo era con Dios, ¿verdad? Aleluya. En el principio era la palabra era Dios. O sea, que lo que usted está leyendo aquí, está leyendo a Cristo. Y Cristo está teniendo intimidad con usted en la palabra. Según los estudiosos, dice que todo lo que fue hecho por la palabra. Eso indica que Cristo, que Jesús de Nazaret, fue el creador del cielo y la tierra, porque fue la palabra que formó todo. Aleluya, su nombre, gloria. Pero aquí también está la voz del diablo. Se va a caer la religiosidad. A los que no están entendiendo. El diablo está aquí. Los hombres están aquí. Pero aquí aparece. Y el diablo le dijo a Eva. Y el diablo le dijo a Jesús. Aquí está también. Aquí los hombres hablan. Pero hay algo cuando usted lo... Por eso el rema, pastores. Cuando usted lo escudriña, encuentra el poder de la palabra, la voz de Dios, y lo desata a los aires. Y hay algo que trae cumplimiento. Lufa. Hay algo que sucede, reba. Dios te está diciendo: escudriña mi palabra, capacítate en mi palabra, porque la voz mía tiene poder. Y si tú eres guiado por la palabra, caminas bajo cielos abiertos. Aquí hay parte de Biblia que se va a quedar por varias. Que se me vaya el polvo a la Biblia de su casa. Reprendemos al diablo, toda pereza que ha puesto en el pueblo de Dios para leer la Biblia. Antes tú leías la Biblia 1, 2 o 3 horas, y ahora una pereza del diablo pasó un reba. Se cae ahora, se cae. Estamos en los últimos tiempos, un saludo, y el diablo no quiere una iglesia entendida. Por eso hay mucha gente prostituyendo la palabra y manipulando bajo la palabra. Pero yo bendigo la visión de esta casa y de esta iglesia, sí, porque nos capacita conforme a lo que se debe de hacer, porque nos ayudan a no ser engañados por falsos maestros, por burladores que se están levantando. Ahora todo el mundo tiene un podcast. Yo puedo predicar lo que Dios me dice. Ahora todo el mundo habla por las redes. Ahora todo el mundo profetiza. Ahora todo el mundo hace esto. Y ahora todo el mundo no, porque me parece que es así. No, porque tu iglesia ahora se mueve. No. Un reino dividido, ay santo, un reino dividido jamás será prosperado. O tú eres, o tú no eres, o tú criticas, o tú no eres. Padre, apláudale, apláudale. Reposeta, una criticadera al mismo cuerpo de Cristo, una murmuradera en otros pastores. Sí, no está mal la exhortación, no está mal darle amor, darle aliento. Eso Pablo lo dice. Pero una criticadera que cuando tú escudriñas ese espíritu, dice
unción, Zambará, Tobía, Pau, Soní, Rabasaya. Oh, Dios mío, Padre, yo quiero predicar Espíritu Santo, pero es aquí lo que tú me pongas a decir, Santo. Aleluya. La iglesia de Cristo no puede estar dividida. Eso hace que las almas se alejen. Eso hace que las almas digan, ¿para qué yo voy a ser cristiano? Mira cómo están ellos matándose. Ahora hay gente que critica cuando el pueblo se sacude por la unción y lo suben. Están en emoción. Mira eso. Eso no es así. Déjalo, que si él le quiere la libertad, que le dé libertad. Si usted quiere estar seco como un arenque, aleluya, no ahora. Quiere ser seco, pero si él quiere sentir a Dios, déjalo que sienta a Dios. Lufao, y de aquí Masaya. Yo estaba atado en la droga. Y si yo no siento a Dios con el fuego, a mí me da como una depresión. Porque a mí me gusta sentir la unción. A mí me gusta sentir ese fuego, esa palabra que hace que los corazones ardan, como dijeron los dos de Emaús, y no ardía nuestro corazón cuando Él estaba con nosotros. A mí me gusta sentir ese fuego que hace que Isaías, que Jeremías, aunque no quiera predicar, predique. A mí me gusta sentir la unción, Sama. Yo lo que bebo es agua, amado. Yo estaba atado en las drogas, en la cocaína, en la marihuana, en la pastilla, y nada de eso se siente, tú que me estás oyendo, como la presencia de Dios. Aquí no te conozco ese poder de Dios. El que está loco, el que se pierde. El que está loco, el que cree que esto fue escrito por hombres. Amaya, Dios mío. El que está loco, el que no cree en Jesucristo. Déjame loco a mí. Santo. Wow. Su palabra no es estéril, sino que tiene efecto transformador en el que la recibe con fe. Si usted no recibe la palabra con fe, no hay efecto transformador. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo me sujeté, ¿verdad?, a mis pastores que son guías, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo ciego aquí no me puedo decir que yo sé guiarme, que yo voy a andar en el evangelio como yo quiera, porque me parece que es así, y yo no creo que es así. Y mi tiempo yo no lo voy a dar, se lo voy a dar a la gente de la calle, porque yo pienso que es así. No. Yo empecé a hacer todo lo que estaba en la escritura, luego de nacer de nuevo, porque para escuchar la voz de Dios tú tienes que nacer de nuevo, del agua del Espíritu. Cuando Cristo se bautiza, simbólicamente, ¿verdad? Simbólicamente hace que su viejo hombre murió y el nuevo se levantó. Después que dice que se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo. O sea, él le dijo a Nicodemo, un religioso, está perdiendo su tiempo si nada más viene los domingos. Nicodemo era un religioso, pero no conocía la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios. Él venía los domingos y se sentaba, y su carne, porque no el espíritu, se sentía bien con porque cumplí. A Dios no se le cumple, amado. Después te va a poner al tropical y te vemos una pequeña. No. Dios mío. No. Yo empecé a hacer todo lo que decía la palabra y mi vida cambió. El antisocial, en el que su mamá y su papá ni querían ni confiaban, empezó a hacer un cambio. Empezó a cambiarme la manera de hablar. Empezó a cambiarme la manera de yo vestirme. Y todo así. Un cumplimiento. Yo me recuerdo en una célula, en una macrocélula, yo vine y me postré aquí. Y Dios usa a mi pastor y le dice lo que iba a acontecer conmigo. Y hoy en día, por mi pastor, ser un hombre de Dios y escuchar la voz de Dios, esa palabra que me dio hizo un efecto transformador. Aleluya. No ignoré la profecía, dice su palabra. No menosprecié la profecía. Aleluya. Porque eso es un instrumento, un profeta en hebreo llamado David, que escucha a Dios directamente. ¿Por qué razón? Porque Dios lo cogió. No se meta con eso. Pregúntele a Dios porque usted cogió al pastor, a la pastora como voz de Dios. Esos son asuntos de Dios. Usted tiene que obedecer lo que Dios dice a través de ellos. Aleluya. Porque esos son dones que Cristo dejó. En 1 Corintios capítulo 12 lo habla. Amén. Y
Pablo dice, yo anhelo que todos profeticen porque edifican a la iglesia. O sea, Pablo lo que está diciendo, yo anhelo también que todos escuchen la voz de Dios para que ayuden al hermano, para que lo edifiquen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, digan aleluya. Digan santo. La clave del éxito está en escuchar la voz de Dios. Su palabra no retorna vacía. Y yo quiero hablarte de Primera de Reyes, capítulo 16. Un siervo del Altísimo llamado Elías, lleno de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque en ese momento el Espíritu Santo no estaba dentro de los profetas, venía sobre el profeta, ahora está dentro de ti. O sea que la voz de Dios no solamente está limitada para pastores, profetas, evangelistas, maestros, sino para los que son hijos, porque sus ovejas oyen su voz y la. ¿Y por qué tú estás siguiendo la voz del diablo? Cuando te dice ven, no vayas para la iglesia, cuando se te mete esa pesadez, cuando te dice no adores, cuando te dice que muy tantísimo y de aquí no es conmigo, ajá. Y cuando tú te ves pa' Cuba de la Venezuela, y cuando tú te ves en la discoteca, en el matiné, no te gustaba buscar la bocina donde el pana, para seguir al rumbo y seguir abierto. ¡Alaba ahora! ¡Santo! ¡Alaba ahora! Dios mío, hasta yo me estoy perforando. Gloria, hasta yo estoy recibiendo, aleluya. Gloria a Dios, su nombre. Elías escuchó a Dios y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él estaba recibiendo una autoridad y una legalidad. Y él le dijo a Acab en ese momento que tenía un infierno ahí en el pueblo de Israel, en el reino del norte, por Jezabel, que metieron a los ídolos, que metieron a los baales, que tenían estatuas de acera, que tenían ahí un infierno. Se levantó uno, favorito. Se levantó un Elías confrontando con el celo de la obra, aleluya. Y yo estoy hablando con los Elías de este tiempo. Remo, que los que están viendo la idolatría, el libertinaje en las iglesias, se van a levantar de frente a predicar lo que sale de la voz de Dios. Y le dijo, acá vive Jehová en cuya presencia estoy, y por mi palabra no habrá rocío. Ahí avergonzó al diablo y avergonzó a los demonios. Baal era el dios o la diosa, no sé yo lo que es, porque ni dios ni diosa, el Señor lo reprenda. Era el que de la fertilidad, era lo que traía abundancia a la tierra. Y una palabra, diga una palabra, hizo que los cielos se cerraran. Luego él estuvo presto a escuchar la voz de Dios, y Dios le dijo, mira, vete al arroyo de Querí. Él fue al arroyo de Querí. Te mandaré, escucha, abre tu mente, abre tu corazón, que tu corazón no se endurezca a la voz de Dios. Vete al arroyo de Querí, que yo mandaré a los cuervos a que te alimenten. La voz de Dios no se razona, se obedece. Él es Dios. Él es Dios. Háblame en tu lógica humana. ¿Cómo tú vas a escuchar la voz de Dios, verdad? Diciéndote que vete por un arroyo, que Él manda a cuervos a que te alimenten. Y así fue. Dios cumplió su palabra, porque su palabra no vuelve vacía. Pastores, con su respeto, honrando su mano, ustedes me permiten dar una palabra que Dios me dijo ayer en mi hogar mientras meditaba, que llegó a mi corazón. Él me dijo, ustedes son los Elías de este tiempo. Amén. Porque tienen un denuedo que no todo el mundo está dispuesto a predicar mediante su palabra, y eso usted lo tiene. Y el Padre me dice, a Yohei, a mi hijo, que estoy trabajando con él desde antes del 2 de mayo del 1974, porque yo lo creé en mi mente. Él tiene una autoridad delegada por mí, él es mi Elías. Y el sueño que yo te mostré es como él ama y es como él cuida a sus ovejas y a mi iglesia. Ese niño que yo te mostré ya por bien representado como mi iglesia. Y tú sabes que me decía el Señor me decía, reprendo al diablo y ato en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas que quiera venir a confundir, que van para Italia pronto, pastor, y que la congregación le va a comprar el ticket a usted y a la pastora, los hombres con Cristian y las mujeres con Ana, porque ya es tiempo de ir a supervisar la obra que yo he comentado, porque ya es tiempo. Y yo no sé qué es lo que hay en septiembre, que el Señor me dijo en septiembre que van. Yo no sé qué es lo que hay allá, pero en septiembre de este año van para Italia. Y el pastor ha estado orando por algo y el Señor le dice sí. Yo no sé qué es algo que usted le dice mucho a Dios. Sí,
Dios te dice sí, pastor. Eso entre usted y Dios, sí. Yo si le agrego más, estoy hablando de parte de mí, sí. Ustedes, pastores, son los Elías de este tiempo, porque han obedecido la voz de Dios y porque le han enseñado a su pueblo a cómo obedecer también y escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto aplauden a Dios? Ya es tiempo de que la iglesia se ponga verdaderamente para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y no fue casualidad que él me diera esta palabra. Luego de que el arroyo se está secando, Elías se posicionó, porque la clave está en cómo tú te posicionas en el mundo espiritual. Porque Dios habla todo el tiempo. Dios no es un Dios que está muerto. Dios no es una estatua. Dios no es esa estatua que andan por ahí que la gente idolatra. Dios no es eso, mi Dios está vivo. Y Él siempre quiere hablarle a las personas, a su creación y a la humanidad. Siempre, en todo momento. Un minuto de silencio. Ahora mismo Dios está hablando. Si tú no le escuchas, tienes que revisar tu audición. Elías no se acostumbró a un patrón religioso. Dios me habla de esta manera. Dice la palabra que vino en fuego, vino en estruendo, pero fue un viento apacible. Elías se posicionó en el mundo espiritual porque el arroyo se estaba secando. Dios le dijo: vete a donde la viuda de Sarepta, porque yo le di una orden a ella. Dios dice que le dio una orden a la viuda de Sarepta para que te sustente. Cuando él va a Sarepta en el capítulo 17, él le dice: dame un vaso de agua, y la viuda se lo da. Pero luego él le dice a ella, ¿verdad? Dame un puñado de pan, de harina, de lo que tienes. Y ella le dijo que no tenía. Pero Dios dijo que le dijo a ella que lo alimentara. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? Dios dijo que le habló al profeta. Yo le hablé a ella. Pero cuando ella tiene al profeta, dice que no. Que en ese momento, verdad, porque si ella hubiera entendido la voz de Dios, se lo prepara de una vez. Pero ¿qué pasa? Elías le dice: hazme a mí primero una torta. Ella le dice que no tiene, que lo que tiene para ella echarse a morir con su hijo. Ella no escatimó lo que tenía. Ella bendijo al profeta. Y por eso Dios me dice la palabra de que los tickets, no importa lo que tú tengas en la cuenta de banco, si tú tienes que sembrar 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, siémbralo, porque es para la obra de Dios. A su nombre, alábalo si puede. Esto no es emoción, fue Dios que me habló. Yo sé cuando Dios me habla a mí. Son apóstoles del reino y ellos han dado lo que no tienen por la obra y por la iglesia de Cristo. Ellos han dejado lo que no tienen, y es tiempo de que sus mismos hijos empiecen a honrarlo y que no venga un profeta de afuera y se pare a honrarlo cuando la iglesia no lo hace. Y yo tuve mucho temor y mucho temblor de decir: Señor, y él me dijo: díceselo, porque vienen extraños y le profetizan, pero tú eres hijo y ellos te parieron en el mundo espiritual. Bendigo el nombre del Señor. ¿Cuánto aplauden a Dios? Ella, cuando le preparó al profeta, ocurrió el milagro. Cuando ella le dio lo que tenía al profeta, a Dios, porque cuando tú bendices a un profeta, tú estás bendiciendo a Dios, porque Elías estaba haciendo un instrumento y escuchó la voz de Dios. Ahí oí una palabra que dice: la harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una palabra de Dios cambió el destino de una casa en crisis. Una palabra de Dios cambia el destino de la crisis. Por solamente una palabra ocurrió un milagro. Por la obediencia de Elías y escuchar la voz de Dios y disertar lo que escucha del Padre, ocurrió un milagro. Entonces el éxito está en escuchar la voz de Dios. ¿Cómo tú escuchas la voz de Dios? Dios es espíritu. Dios no es carne. En español, en inglés, el griego, el arameo es un idioma que se fundó luego de la Torre de Babel. Dios no habla como hablamos los humanos. Para tú escuchar a Dios, tú tienes que estar en el reino del espíritu. Esto no es brujería ni hechicería, no. Más los frutos del espíritu son amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Mientras tú estés en la carne, tú no vas a escuchar a Dios. Tú tienes que andar en amor.
Porque Dios es el amor. Cuando tú estás en amor, tú estás en el reino del amor. Y ahí los cielos se abren y la voz de Dios empiezas tú a escucharla. Empiezas a escuchar al Espíritu Santo. Empiezas a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Anda en amor. Anda en amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. El diablo quiere siempre poner algo en tu corazón. Por la maldad de muchos dice la palabra que los corazones se enfriarán. El diablo siempre está buscando que algo externo te contamine para tú molestarte. Algo espiritual sucedió en mi casa mientras yo venía. Mi niño, que no acostumbra, orinó toda la cama, orinó la cuna, se hizo su necesidad de verdad muchas veces. Y luego de aquí, yo estoy en un semáforo, me voy en verde y me para una MED y me dice: usted se fue en rojo y usted está usando el celular, queriendo que yo discutiera para que el amor cesara en mí y yo no escuchara lo que el Padre tiene para decir aquí a la iglesia, queriendo que yo me suba aquí en la carne, pero en la carne Dios no habla. Por eso debemos de andar en el fruto del Espíritu. Pablo lo dijo. Ahora bien, Pablo escuchó un evangelio, no fue dado por los hombres. ¿Cómo Pablo escuchó esa revelación y la voz de Dios? Porque Pablo caminó y tuvo un encuentro con Jesús. Dice que él se dirigía a cazar a los cristianos y se le apareció ¿quién? El poderoso, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No te has de dar cosas en contra de aguijón. Y él cayó, y luego que cae, ¿tú sabes lo que dice? ¿Qué quieres, Señor? Ya lo reconoció. Después de ahí, Pablo le da Dios le da una indicación a Pablo: vete para tal calle, para calle derecha. Y allá él fue y reposó, orando y ayunando. Y había uno que no era pastor, no. Había uno que no era profeta, había uno que no era evangelista, que no era diácono, un simple discípulo llamado Ananías, que estaba en el secreto y que escuchó la voz de Dios y se levantó y fue donde Saulo, cuestionando a Dios primero, pero luego obedeciendo, y la ceguera de Saulo, que luego se convierte en Pablo, se le quitó. Gloria a su nombre. La clave del éxito está en escuchar a Dios. Dios no quiere solamente, Él quiere que prospere tu alma, ¿verdad? Él quiere que tú tengas éxito en toda área de vida. Yo leía un libro, ¿verdad?, de un gran hombre de Dios, un general llamado Kenneth Hagin, que habló de que él conocía a un amigo que para él hacer un negocio o una inversión, él se metía en el closet y callaba y le decía: Señor, háblame, háblame. No se vendía, ¿verdad?, todos las 24 horas. Él salía, se calmaba, pero vivía hablándole a Dios. Y eso hizo que él tuviera éxito en su finanza y en su negocio. Porque el Padre es tu papá y Él quiere que a ti te vaya bien. Él quiere que tú actúes bajo su dirección. Y cuando tú escuchas la voz que sale de la boca de Dios, tú puedes ir con un currículo en la mano y decir: Dios me dijo que lo deje. Y Él hace que ese currículo que está de último se ponga de primero. Tú puedes ir al banco y decir: yo necesito tanto porque Cristo me mandó, y el banco te lo da. Tú puedes ir a la embajada de tal país porque Dios te mandó, y la embajada te lo da. Tú puedes estar en tu casa y las remesas llegan y los cielos se abren. Rema, porque eres Dios. Aumenta la fe, Padre amado, en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y la palabra que Él da no retorna vacía. En el principio Él creó los cielos y la tierra. La palabra tiene poder creativo. La creación del universo comenzó con una palabra. La muerte no tiene potestad sobre una palabra de Dios. Lázaro salió de la tumba. Una tormenta en ese momento estaba cerrando y por una palabra se calmó la tormenta. Aleluya. Un poder para sanar. Dice que Él envió su palabra y lo sanó. Aleluya. Poder para entender corazones fríos. Lo que le pasó a los discípulos de Maús. Su palabra tiene poder que no falla, no retorna vacía. Hay poder para liberar. Liberar, Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay poder para quebrantar. Él dice: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Poder para defender. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú decretas la palabra en los aires, los demonios son atormentados. Los demonios tienen que salir. Los demonios tienen que disipar la atmósfera y el entorno donde tú estás moviéndote, porque tú estás disertando algo que salió de la boca de Dios. Poder que permanece. Cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Todo cambia, las modas, todo cambia, pero su palabra no cambia. Tú lo que necesitas es una palabra de Dios. Dije, tú lo que necesitas es una palabra que sale de la boca de Dios. Tú no necesitas muchas cosas, tú no necesitas videos motivacionales, tú lo que necesitas es una palabra que sale de la boca de Dios, que tiene poder para que todo lo que está desordenado se ordene, que tiene poder para lo que está en depresión tenga que florecer, que tiene poder para podrir los yugos, que tiene poder para hacer grandes cosas. ¡A su nombre! ¿Qué palabra Dios ha hablado en tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras Dios no te ha dicho? ¿Dónde tú tienes escasez? Así como lo tuvo la viuda. ¿En qué área de vida tú tienes escasez que solo su voz puede llenar esa escasez? Medita. ¿A qué voz tú le estás creyendo? ¿A la voz de Dios o a la voz del diablo? ¿A los problemas? ¿A las dificultades? ¿A lo que tú ves en redes sociales? ¿A qué voz le estás creyendo? Medita en esto. ¿Tú estás dispuesto a obedecer la voz de Dios aunque desafíe tu lógica? Medita. Porque lo que le pasó a Elías no fue algo normal. Cuando Dios habla, muchas veces la lógica y el razonamiento quiere hacer que se boicotee ese propósito que Él tiene en ti. Medita. Hay poder en escuchar la voz de Dios. Aleluya. Si tú todavía no has escuchado a Dios, yo quiero que mis pastores que tienen un manto profético, que pueden hacer como me pasó a mí una vez, que yo estuve siendo ministrado ahí, y oraron por mí y escuché la voz audible que me dijo: mi hijo, soy yo, tú pases adelante. Si tú quieres ser guiado por Dios, ser guiado por el Espíritu Santo que habla todo lo que escucha del Padre, pasa aquí adelante. Si tú quieres, verdad, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, pasa aquí adelante. Si tú quieres que el caos que hay en tu vida cese, pasa aquí adelante. Porque tú necesitas una palabra de Dios. Tú necesitas ser activado. Tú necesitas ser activado. Tú necesitas ser guiado por Dios.